Bienvenido, hoy quiero contarte una historia muy especial, una historia que me genera mucha ilusión. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras solo en el mundo, aislado, con solo el eco de tus propios pensamientos para hacerte compañía? Esta es la historia de Lucio, un viejo farolero que vivía en una isla olvidada, rodeado de un vasto mar que parecía extender su soledad hasta el horizonte. Pero lo que parecía una vida sin significado se transformó en algo mucho más profundo. Acompáñame a descubrir cómo, en el silencio de su soledad, Lucio encontró un propósito que iluminó no solo el oscuro océano, sino también las vidas de quienes dependían de su luz. ¿Estás listo para dejarte envolver por esta historia? Te prometo que en ella encontrarás mucho más de lo que imaginas. En el confín del mundo, donde el horizonte parecía fundirse con lo infinito, se encontraba una isla olvidada por el tiempo. Rocas azotadas por olas incansables y vientos que narraban historias de otros mares, rodeaban esta pequeña extensión de tierra. Allí, en la cima de un acantilado, se alzaba un faro solitario, desafiante al paso de los años. Este era el hogar de Lucio, un viejo farolero cuya única compañía era el sonido del mar y el crujido de la madera en su pequeña cabaña. Lucio no siempre había estado solo. En su juventud, su vida transcurría entre risas, sueños compartidos y noches llenas de música en la taberna del puerto. Pero la vida, como el mar, es impredecible. Los años lo alejaron de todo lo que conocía. La muerte de su esposa, un corazón roto por un amor no correspondido y el silencio que siguió lo empujaron a buscar refugio en la soledad. El faro, con su imponente lente que giraba como un ojo vigilante, era su único propósito. Cada noche, Lucio subía los interminables escalones con una lámpara en mano, encendiendo la luz que guiaba a los barcos perdidos en la oscuridad. Era un trabajo silencioso, invisible para quienes navegaban, pero vital. Sabía que, gracias a esa luz, evitaba naufragios y salvaba vidas, aunque nunca veía los rostros de aquellos a quienes ayudaba. Los días de Lucio eran predecibles. Por la mañana, pescaba en la orilla rocosa, observando cómo el sol nacía con timidez entre las nubes. Al mediodía, repasaba los mecanismos del faro, asegurándose de que funcionaran perfectamente. Por las noches, se sentaba junto a la ventana de su cabaña, observando la luz girar, mientras una taza de té tibio calentaba sus manos. En esos momentos, el silencio era tan denso que podía escuchar los susurros de sus propios pensamientos. A veces, estos eran reconfortantes, recordándole los días felices. Otras veces, eran tormentosos, arrastrándolo a la melancolía. Había noches en las que Lucio se preguntaba si alguien más en el mundo pensaba en él. ¿Recordaban los marineros que alguna vez se salvaron gracias a su luz? ¿Podría su soledad ser más que un simple aislamiento? Sin embargo, no buscaba respuestas. Había aceptado que la vida en el faro era su destino. Todo cambió una mañana, cuando el viento trajo consigo algo inesperado. Mientras revisaba las trampas para cangrejos en la playa, Lucio encontró una botella flotando entre las olas. Intrigado, la recogió y descubrió que contenía un trozo de papel enrollado. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: «A quien encienda la luz, gracias. Hace 2 noches, en medio de una tormenta, creí que todo estaba perdido. La luz del faro fue nuestro salvavidas. Gracias por estar ahí, aunque nunca nos conozcamos». Lucio leyó la carta una y otra vez, sintiendo un calor inusual en su pecho. Era la primera vez en años que alguien reconocía su trabajo. Esa carta, aunque breve, era una prueba de que su existencia importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió.
La primera carta que Lucio encontró en aquella botella despertó algo que hacía mucho tiempo había olvidado, la conexión con otros. Durante días, releía las palabras con una mezcla de incredulidad y alegría. Era un testimonio de que su luz, su trabajo, realmente impactaba vidas más allá del horizonte. Pero lo que no sabía era que aquella botella sería solo el comienzo. Con los días, las cartas empezaron a llegar con más frecuencia. Algunas, como la primera, flotaban en botellas entre las olas. Otras eran lanzadas por marineros desde barcos cercanos, envueltas en pequeños paquetes improvisados que el mar depositaba en la orilla como regalos inesperados. Cada carta era como un hilo que lo conectaba con un mundo que creía perdido. Lucio, con manos temblorosas y ojos llenos de curiosidad, abría cada una con el cuidado de quien desentierra un tesoro. En sus letras temblorosas y ocasionalmente manchadas por la sal del mar, las palabras de los marineros llevaban consigo agradecimientos, confesiones y fragmentos de vidas que él nunca conocería en persona. A quien encienda la luz en la oscuridad. Soy un capitán viejo, más cerca de las estrellas que de la tierra. Mis manos tiemblan mientras escribo porque hace 2 noches, esa luz en la lejanía evitó que mi tripulación y yo encontráramos nuestro final en las rocas. Estoy en deuda contigo, extraño. Nunca pensé que una luz tan pequeña pudiera tener un poder tan inmenso. Gracias. Lucio dobló cuidadosamente esa carta, colocándola en una cajita de madera que usaba para guardar recuerdos. Mientras lo hacía, se detuvo un momento, pensando en aquel capitán, en sus manos temblorosas y en cómo había escrito desde lo profundo de su gratitud. Otro día, recibió una carta diferente, escrita con una caligrafía más juvenil y entusiasta. Querido farolero. Soy Luna, una marinera novata. Anoche, el barco en el que navego pasó cerca de tu faro. El capitán dijo que esa luz nos salvó de encallar en los arrecifes. Mientras todos estaban ocupados, me quedé encubierta mirando esa luz girar. Me hizo pensar en mi hogar, en mi familia y en lo mucho que extraño estar con ellos. Quiero que sepas que, aunque nunca te conozca, tu trabajo me recuerda que siempre hay alguien ahí, incluso en las noches más oscuras. Espero que esta carta te llegue, y si lo hace, por favor, escribe de vuelta. Me gustaría saber tu historia. Esa noche, mientras el faro giraba con su luz constante, Lucio se sentó junto a la ventana con una hoja en blanco. Respondió la carta de Luna con unas pocas palabras, pero cargadas de significado. Querida Luna. Gracias por tus palabras. Saber que mi luz te recordó a tu hogar llena mi corazón de alegría. Yo también sé lo que es extrañar, pero la luz que ves en el faro es mi manera de estar ahí para quienes la necesitan. Sigue navegando con valentía, y recuerda que, incluso lejos de casa, nunca estás sola. Con cuidado, Lucio colocó su respuesta en una botella y la lanzó al mar, esperando que las corrientes hicieran su trabajo. Un día, encontró una carta que le arrancó lágrimas. Era de un niño que viajaba con su familia en un pequeño barco mercante. Hola farolero. Mi papá me dijo que tú enciendes la luz, para que los barcos no choquen. Quiero darte las gracias porque ayer, en la noche, vimos tu luz y nos sentimos seguros. A veces, tengo miedo de viajar en el mar porque es muy grande y no hay nada alrededor, pero cuando vi tu luz pensé que alguien estaba ahí cuidándonos. Gracias por cuidar a mi familia. Cuando crezca, quiero ser como tú y ayudar a los demás. Lucio sostuvo esa carta en sus manos durante largo rato, conmovido por la inocencia y la sinceridad del niño. Nunca había pensado en sí mismo como un protector, pero las palabras de aquel pequeño lo hicieron ver su trabajo bajo una nueva luz. Esa noche, mientras observaba la luz del faro girar,
sintió una gratitud profunda por las cartas y las historias que le devolvían un sentido a su vida. Con el tiempo, poco a poco, su cabaña se llenó de papeles amarillentos, cada uno con una historia única, formando una montaña de agradecimientos y relatos. Algunas hablaban de tragedias evitadas, otras de esperanzas renovadas, y otras simplemente de vidas compartidas. Cada una era un recordatorio de que, aunque viviera en una isla aislada, no estaba solo. Su soledad era un puente invisible, una conexión que unía su luz con aquellos que navegaban en la oscuridad. Lucio comenzó a responder a las cartas. Usaba su caligrafía precisa y cuidada para escribir mensajes que enviaba de vuelta en botellas, dejándolas en el mar con la esperanza de que el destino las llevara a los destinatarios correctos. Esas noches de escritura se convirtieron en un ritual. En su mesa de madera desgastada, con la llama de un candelabro iluminando sus palabras, Lucio sentía que sus palabras llenaban el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Ahora, la soledad ya no era un silencio abrumador, era el espacio en el que las voces de otros podían resonar con fuerza. Una noche, el cielo se desplomó sobre la isla. La tormenta que azotaba el faro era la más feroz que Lucio había presenciado en años. Los vientos aullaban, las olas golpeaban las rocas con furia y los relámpagos iluminaban el horizonte como destellos de advertencia. A pesar del peligro, Lucio no se detuvo. Sabía que esa noche su luz sería más necesaria que nunca. Con cada ráfaga de viento, subía los escalones del faro, asegurándose de que la llama permaneciera encendida. Estaba empapado, sus manos temblaban por el frío, pero su determinación no flaqueaba. Esa noche, su soledad no lo paralizaba, lo fortalecía. Cuando finalmente la tormenta cedió, Lucio se sentó exhausto en la cima del faro, viendo cómo el amanecer despuntaba sobre un mar tranquilo. Sintió una extraña paz, como si la tormenta hubiera limpiado algo más que el cielo. Con el tiempo, las cartas siguieron llegando, y Lucio continuó respondiendo. En cada mensaje que recibía, encontraba fragmentos de humanidad que lo conectaban con un mundo que antes sentía distante. Descubrió que su soledad no era un castigo, sino una oportunidad. A través de ella, había aprendido a escuchar, no solo el silencio a su alrededor, sino también las historias que llegaban con las olas. Un día, mientras organizaba las cartas, Lucio encontró una particularmente especial. Era la del niño que viajaba con su familia en un barco mercante. Al leerla nuevamente, Lucio sintió por primera vez un nudo en la garganta. Recordando aquella carta, comprendió que su soledad tenía un propósito más grande que él mismo. Era un faro, no solo en el sentido literal, sino también en el figurado. Su luz, tanto la del faro como la de sus palabras, guiaba a otros. La historia de Lucio nos enseña que la soledad no es un vacío que debemos temer, sino un espacio que puede convertirse en un faro para nuestro propósito. En el silencio de la soledad, podemos encontrar claridad, fuerza y conexión con los demás, aunque no siempre sea visible. Así como Lucio descubrió que su luz salvaba vidas y su soledad tenía un propósito, todos nosotros, en nuestros momentos de aislamiento, podemos reflexionar, crecer y descubrir cómo nuestra existencia impacta en el mundo. La soledad no nos desconecta, nos da la oportunidad de escuchar con el corazón, de valorar lo esencial y de comprender que incluso en nuestros momentos más oscuros, nuestra luz puede guiar a otros. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que la vida de Lucio y su faro hayan iluminado algún rincón de tu corazón y te hayan inspirado a ver la soledad desde una nueva perspectiva. Si esta historia te conmovió, me encantaría saber qué piensas. ¿Alguna vez has encontrado propósito en la soledad?
Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos como este. Hasta la próxima, y buena vida.